Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas todas a nuestra reunión de cafecito, un lunes de septiembre, lunes 14 de septiembre. Y este mes, pues es muy especial porque estamos en la recta final de este año 2020, estamos en los últimos 4 meses de este año. Y yo digo que es muy especial porque es el mes de mi cumpleaños, el 23 de septiembre cumpleaños, así que pues obviamente es un mes especial. Y también es especial porque septiembre es un mes de libertad, ¿sí? Representa libertad, festejamos la libertad de México, y yo creo que podemos aprovechar también a tomar esa parte simbólica como algo profético en nuestras vidas, que vamos a lograr libertad en muchas de las áreas que lo estamos necesitando, lo cual es totalmente coherente con lo que estamos viviendo en estos lunes, porque la palabra de Dios es eso, es la libertad que tú y yo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, no solo para la vida eterna, sino para vivir aquí en esta tierra con toda la plenitud que Cristo nos ha prometido. Y así que bienvenidas todas, me da muchísimo gusto ver cómo se van sumando. Y pues la recomendación que les quiero añadir a nuestros lunes es que ustedes puedan tener pluma y lápiz, que ustedes puedan ir tomando, poner mucha atención, dedicar este tiempo para ustedes, para una manera de amarse más, es mostrarnos este tiempo que nos dedicamos en especial para reunirnos, seguir creciendo, seguir edificándonos y trabajar cada una en esa área que el Espíritu Santo te ha mostrado que tiene para ti, promesas y cosas preciosas que seguramente tu corazón anhela. Y como te lo he dicho en otras ocasiones, no es una casualidad que tú estés acá el día de hoy, lunes 14 de septiembre del 2020, o veas esta grabación en otro tiempo, en otra oportunidad. Estoy segura que igualmente Dios va a hablar a tu corazón y te va a mostrar esas cosas grandes, esas cosas hermosas que Él tiene para cada una de nosotras. Así que sean todas muy bienvenidas. Y el tema de hoy se llama las llaves de lo imposible. Y no las puedo saludar a todos, aunque voy viendo cómo se van sumando, porque si no, se me va el tema, se me va el avión. Y lo más importante aquí es el mensaje que Dios quiere darte a tu vida. De todas maneras, los comentarios que ustedes son tan amables de dejarme, yo al terminar la transmisión los veo y ahí les escribo, les contesto. Y igualmente te invito a que, si lo deseas, nos pongas ahí si quieres sumarte al grupo de WhatsApp, donde te podemos seguir compartiendo cosas durante la semana. Te decía que este cafecito número 19 el tema se llama las llaves de lo imposible. Ayer estaba viendo, después de que comimos, una película que se titula así, Lo Imposible, y trata de una familia española de 5 miembros, el matrimonio y 3 hijitos, que sobreviven a el tsunami del 2004 en Tailandia. Yo no soy de muchas películas, o sea, no soy fan de pasar tiempo viendo películas, pero me gustan las que sabes que son una historia real o basadas en una historia real. Siempre me parece significativo, y en este caso esta película está basada en la historia real de esta familia que sobrevive a un tsunami, el tsunami de Tailandia del 2004. Y se llama así Lo Imposible porque realmente yo te invito a verla. No es una película fea, de esas que estás en angustia todo el tiempo y con el corazón en la mano, y porque tampoco me gusta ver películas para sufrir. Es una película que sí te muestra la realidad de esa terrible experiencia, pero está muy bien manejada, de tal manera que puedes ver cuánta gente desapareció y en esa
y qué imposible, estadísticamente hablando, qué imposible era que los 5 miembros de la familia sobrevivieran y además que se pudieran reencontrar, ¿verdad? Que volvieran a encontrarlos. Mucha gente perdió a sus familiares y fue no solo que sobrevivieran, sino cómo hallarlos en las condiciones en las que dejó este desastre natural. Y es una interesante película y de ahí salió el tema de hoy, las llaves de lo imposible. Buscando un poquito de información también de esta experiencia, el hijo mayor de esta familia, te invito a ver la película si no la has visto, que se llama Thomas. Hoy es un chico de 24 años que ha salido adelante de una manera impresionante a través de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de logró su carrera universitaria a través de becas y de su excelente promedio académico. Es un muchacho que ha aprendido a valorar, o aprendió a valorar la vida y aprendió a dar el 100 de sí mismo. Y puedes ver por ahí en internet, hay entrevistas a María, su mamá, y todo basa alrededor de los personajes de esta historia real que pues tiene 16 años de que esto ocurrió, así que pues la familia sigue viva, sigue unida y pues desarrollando sus vidas. ¿Y por qué vamos a hablar de las llaves de lo imposible? Finalmente, tú y yo, todas las que estamos acá, sin lugar a dudas tenemos esas áreas imposibles, ¿no? Casi, como sabes, las generalizaciones tienden a que nos equivoquemos. Entonces vamos a decir que el 99.9% de nosotras tiene un área imposible, por lo menos hasta el día de hoy. Algo que estamos creyendo o esperando o anhelando, o áreas que decimos, esto ha sido imposible para mí o ha sido imposible para mis generaciones, o no he podido lograr esto o aquello, o quizás has perdido esperanzas de que tu circunstancia, ya sea familiar, económica, de salud o demás, pueda cambiar o mejorar. Y nuestra cita bíblica, yo te aconsejo que puedas tomar notas y puedas tomar las citas, porque esas citas bíblicas son la llave, contienen las llaves para que en tu vida y en la mía pase lo imposible. A mí siempre me ha gustado pensar que si hay alguien a quien le pasa algo que es imposible, pues también podría pasarnos a ti y a mí. También podría sucedernos, ¿no? O sea, es impresionante la historia de esta familia, de esta película que te estoy comentando, pero lo importante aquí es la película de tu vida y de mi vida. La película que estamos tú y yo filmando todos los días y que estamos grabando y que finalmente pues manifiesta las luchas, nuestras áreas de debilidad, nuestras batallas y esos pensamientos que pudieran no estar abonando a hacer que lo imposible pase en nuestra vida. Y aunque nuestra cita principal que vamos hoy a estar viendo es Romanos 8, vamos a ir intercalando otras que tienen todo que ver en el tema y las vamos a ir intercalando porque así el mismo tema lo va pidiendo. Entonces vamos a arrancar con 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces, no importa la condición que tengamos o lo que hemos vivido, ya sea que lo estés viviendo actualmente o sea un evento de tu pasado que haya sido sumamente difícil, dice la escritura aquí que nada que nos ha pasado no ha sido una condición humana, donde Dios nos ha permitido que seamos tentados o ha estado en esas situaciones, porque estoy segura que en nuestros momentos más difíciles y de dolor, tú y yo quizá hemos creído que Dios no ha estado ahí. Pero esta cita de 1 Corintios 10:13 nos hace saber que Dios sí ha estado ahí, que dice, pero fiel es Dios
que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Dice, sino que dará juntamente con la tentación o la prueba la salida. O sea, vienen a la par, vienen en paquete en nuestras experiencias de vida. Cada prueba que hemos tenido, cada situación difícil, adversa, traumática o simplemente imposible, tenemos que tener claro esta palabra de 1 Corintios 10 donde dice que Dios es fiel y así como nos dio esa prueba, también nos dio juntamente la salida para que podáis soportar. ¿Por qué dice que podamos, que es para que podamos soportar? Porque evidentemente la salida tiene que ver con la posibilidad de ir del otro lado de la circunstancia en la que estamos. Del otro lado estamos anhelando. Para muchas personas lo expresan como tu estado actual y tu estado deseado. Cómo estamos hoy día y cómo quisiéramos estar. Y de eso es lo que estamos hablando, de esas llaves de lo que hasta el día de hoy pudiera ser imposible para ti y para mí. Y cuando Dios dice que nos da la llave, nos da la tentación o la prueba juntamente con la salida, nos hace saber que solamente es cuestión de tiempo, que mientras estemos transitando por esa situación difícil, ya sea un matrimonio, un divorcio, una situación de desempleo, una situación de enfermedad, una situación de unas relaciones conflictivas familiarmente o quizás en tu trabajo. No lo sé cuál sea esa condición que, si bien es cierto, es diferente para cada una de nosotras, en el trasfondo es igual. Es una prueba, tiene una salida. No, yo sé que tú y yo en muchos momentos exactamente en medio de esa circunstancia nos hemos sentido literal en un laberinto sin salida. ¿Sí? Y un laberinto sin salida nunca es el lugar en el que Dios nos pone a ti y a mí. De cada circunstancia hay una salida y Él nos la ha dado juntamente. El tiempo que pasamos entre que entramos a una prueba o tribulación y salimos de ella, el tiempo que tardamos en recorrer todo ese laberinto para encontrar la salida, tiene que ver mucho de qué tanto tenemos una relación con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Eso es lo trascendente en nuestra vida. Romanos 8, 14, recuerda que que comentaba yo que nuestro versículo central va a ser Romanos 8 y lo vamos a recorrer prácticamente todo, pero ahorita te quiero tomar el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo voy a poner en nuestro género. Porque todas las que son guiadas por el Espíritu de Dios, estas son hijas de Dios. Entonces, tú y yo, dice Romanos 14, dado que somos hijas de Dios, somos guiadas por el Espíritu Santo. Y Él es nuestra guía en esas pruebas para asegurarnos que tenemos un coach, que tenemos un asesor, que tenemos un consejero, que nos va a ir hablando de a dónde ir y qué pasos dar. Gálatas 5:18 nos refuerza este principio de que tenemos esta relación con el Espíritu Santo, primeramente como hijas de Dios, y que la función o una de las tantas funciones que tiene el Espíritu Santo es guiarnos. O sea, ni tú ni yo estamos solas nunca. Dice aquí, pero si son guiadas por el Espíritu de Dios, no están bajo la ley. Aquí viene a darnos una clave, Gálatas 5:18, porque si tú y yo queremos ser guiadas por el Espíritu Santo, necesitamos escuchar su voz. Y escuchar su voz necesitamos que nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos y nuestros ojos espirituales sean sensibles a su voz, sean entrenados a escuchar la voz del Espíritu Santo, sean afinados. El otro día, mi hija nos ponía una prueba de qué edad tenía nuestro oído en función de una prueba
pues de una aplicación que hacía un sonido y cuando empezaba muy bajito subía y luego bajaba, y cuando iba bajando tú tenías que decir en qué momento lo dejabas de escuchar. Evidentemente fue un momento distinto para mi esposo, un momento distinto para mí, y ya te decía qué edad cronológica tiene tu oído en función al último momento en que alcanzabas a escuchar ese sonido. Y de la misma suerte, nuestros sentidos espirituales están distintamente afinados o distintamente sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tú y yo escuchamos diferente al Espíritu de Dios. Y el tema aquí, estamos reunidas porque queremos afinar nuestros sentidos, queremos escuchar mejor esa dirección, porque de nada nos sirve si el Espíritu Santo nos está guiando, pero tú y yo no lo escuchamos. Si no estamos oyendo que nos dice, no vayas por ahí, no tomes esa decisión, no vayas a ese lugar, o ve y habla con tal persona, o ven en este momento a orar, porque en este momento necesitas orar por ti, por tu familia, por otra persona. Es esa dirección específica que el Espíritu Santo nos hace. Y aquí Gálatas 5:18 nos habla de que necesitamos separar las obras que son de la carne y las obras que son del Espíritu. Y hoy tú estás aquí reunida y me dio muchísimo gusto cuando encontraba yo esta cita, que tú le estás dedicando tiempo a ocuparte de las cosas del Espíritu. Hoy, ahorita que vamos a leer Gálatas, vas a ver cuáles son esas obras de la carne de las cuales nos estamos hoy haciendo a un lado. Tú puedes decir ahorita, apartaste un tiempo, dejaste lo que estabas viendo, lo que estabas haciendo, tu trabajo, tus hijos, todo lo hiciste a un lado para abrir un espacio a algo que es espiritual. No estamos hablando de cosas terrenales, estamos hablando de cosas espirituales, de cosas que competen al reino de Dios y que no tienen nada que ver con las obras de la carne. Por lo tanto, estamos afinando nuestros sentidos a ese mundo espiritual o a esa dimensión espiritual. Dice Romanos 8:6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces tú estás aquí para crecer en fe porque quieres tener más vida, como dice la escritura, y una vida abundante y paz. Estás dedicando ese tiempo y te felicito por ello, te felicito por apartar este tiempo para las cosas del espíritu y dejar de lado las cosas de la carne. Y dice aquí Gálatas 5:18, pero los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Y hay dos leyes que operan en ti y en mí, la ley de la carne y la ley del Espíritu. Y te recuerdo que estamos hablando de encontrar las llaves de lo imposible. Para encontrar las llaves de lo imposible tenemos que dejar la ley que opera en nuestra carne y entrar a la ley que opera por el Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne de las cuales tú y yo nos queremos alejar totalmente. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces ya nos dio una buena lista para que al final cuando dice y cosas semejantes a estas, obviamente no está mencionando a todas, pero sí nos deja un espectro amplio para decirnos al final que los que practican tales cosas, o sea, que las hacen deportivamente, dice, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, hablando de las cosas espirituales, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y después de mencionar a todas ellas, dice, contra tales cosas no hay ley.
la ley que opera en la carne y que trae muchísimo mal a nuestras vidas, dice que no opera, no hay ley cuando nosotros nos ocupamos de que el Espíritu Santo dé fruto en nuestra vida. Y recordarás, en alguno de los cafecitos iniciales, platicábamos que el gran mal o los grandes males que hay en este tiempo son la depresión y la ansiedad. La depresión, que tiene que ver con cosas del pasado, con tristeza por lo que no ha sido, por los hubiera, y la persona entra como en un túnel de tristeza, desánimo, tristeza, desilusión, hasta el final caer en depresión. Y el otro es ansiedad, que es esa sensación de anticipación por el futuro que te causa que te causa un hoyo en el estómago, que te causa ese sentimiento de ansiedad, y que los psicólogos y los médicos tantas cosas se prescriben porque las personas están en estos dos polos, depresión y ansiedad. Y cuando yo te acabo de leer los frutos del Espíritu, nos hace ver que para cada uno de ellos hay un sentimiento negativo que tiene que ver precisamente con esas obras de la carne que no nos ayudan a que nuestros sentidos espirituales puedan oír la voz del Espíritu Santo, que nos guía para salir de cada una de las tribulaciones, tentaciones o pruebas que tú y yo estamos teniendo. Porque hemos dicho que en la palabra, la primera cita que leímos, Dios es fiel y juntamente con la prueba o tentación nos da la salida. O sea que casi que podríamos salir el mismo día que entramos. ¿De qué depende? De que podamos oír la voz del Espíritu Santo que guía a todas las hijas de Dios. No puedo oír la voz del Espíritu Santo si estoy en la ley de la carne. Si todos mis sentidos, solamente mi vida está enfocada a estos sentidos naturales, cuando lo que quiero es afinar mis sentidos espirituales. El fruto del Espíritu, cuando habla simplemente de gozo, sé que el sentimiento de tristeza es totalmente opuesto y por lo tanto es de lo que tengo que salir. Todo el espectro que tenga que ver con contrario a gozo o alegría, tristeza, depresión, desánimo, no es parte del reino. Por eso dice, no heredarán el reino de Dios. Si habla de que los frutos de paz y paciencia, por ejemplo, quiere decir que toda ansiedad, toda prisa, todo querer aprovechar, lo hago, corro, voy, vengo, o estoy a lo mejor sentada sin moverme, pero con esa ansiedad dentro de mí, estoy en una situación de la carne que tengo que ver qué me está diciendo para yo poder afinar mis sentidos espirituales y salir de la ley de la carne y poder tener estos frutos del Espíritu Santo, paz y paciencia, y dejar toda ansiedad, benignidad, dejar toda ira, dejar todo odio contra el amor para dar el fruto del amor, quitarme todo desánimo para dar el fruto de la fe. Entonces, voy a volverte a leer el fruto del Espíritu y dejar atrás los frutos de la carne y decir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estos sentimientos, si quieres que lo diga así, contra estos sentimientos no hay ley. Y el reino de los cielos tiene que ver todo con estos frutos del Espíritu Santo. Todo tiene que ver. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta hoy 14 de septiembre del 2020, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo las mujeres violentas, decididas a arrebatar el reino de los cielos y decir, esto es lo que yo quiero vivir. Quiero vivir en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en bondad, en mansedumbre y en templanza. Quiero vivir en ello. Entonces voy a tomar la convicción, la fe y la fortaleza para poder recibir las llaves del reino. Y aquí es donde entra Mateo 16:19, o sea, para que a ti y a mí Dios nos entregue las llaves del reino,
tenemos que estar firmes, como se lo dijo a Pedro, cuando le dijo, por eso, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te entregaré las llaves del reino. Y es una promesa que es vigente para ti y para mí, que Dios nos dé las llaves de ese reino espiritual del cual tú y yo, para poderlas recibir, tenemos que estar firmes. Y tú y yo muchas veces hemos tenido dudas, hemos tenido desánimo, hemos caído en situaciones que nos han retrasado encontrar la salida. Porque estamos partiendo primeramente que somos hijas de Dios, que tenemos un Padre fiel y bueno, que ya nos dio la salida, pero que no la hemos encontrado. No sé, diferentes situaciones que tenemos tú y yo, pero tenemos la salida de esa situación. Lo importante es encontrar la llave. Y esa llave, cuando leemos Mateo 16, 19, dice, y a ti, es una promesa para ti que me estás escuchando, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando el Señor nos entrega las llaves, nos está dando autoridad, pero no te puede ni me puede dar autoridad para tener victoria sobre ciertas áreas de nuestra vida si no estamos firmes sobre la roca. Y es hasta que tú y yo tomamos ciertas decisiones que se vuelven radicales en nuestra vida y dices, esto de aquí no me voy a mover, voy a permanecer, voy a estar estable, voy a estar firme, no voy a ir a volver atrás, ¿verdad? No voy a regresar a situaciones o no voy a permitir que la duda me lleve a sacarme del reino de los cielos, donde la fe es uno de los frutos más importantes del Espíritu. Yo creo que todos son importantes, pero la fe viene a afirmarte y arraigarte en el amor de Dios. Eso es una de las cosas, yo creo que más de la vida del día a día de todos los que queremos seguir a Cristo y todos los que queremos vivir por fe, afirmarnos, arraigarnos, establecernos, tal y cual lo dice Santiago 1:2. Hermanas mías, tener por sumo gozo cuando estén en medio de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectas y cabales sin que nos falte absolutamente nada. Y en este caminar vamos a ir viendo que hay dos llaves indispensables para lograr lo imposible. Y esas dos llaves son la fe y la paciencia. Hebreos 6:12 dice que no seamos perezosas, sino imitadoras de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. No sé qué tan cerca estás ya de alcanzar tus promesas. No sé qué tan cerca o qué tan lejos. Lo que sí sé es que la promesa ahí está, que Dios es fiel y que tú y yo lo podemos alcanzar. Voy a continuar. Por eso te decía que es muy bueno que tú sigas anotando, que tú no sigas en la secuencia de las citas bíblicas, porque cuando tú puedas tener oportunidad de repasar el tema y de retomar los versículos, estoy segura que el Espíritu Santo te va a hablar y te va a mostrar cosas muy particulares de tu vida, de tu pasado y de tu futuro. Dice aquí, si alguna de nosotras tiene o cree que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo creo que es una oración, este versículo tendría que ser una oración diaria, porque estoy segura que tú como abuelita, como mamá, como hija, como empresaria, en todos tus ámbitos, estoy segura que quieres más sabiduría para hacer mejor las cosas, para equivocarte menos, para encontrar la salida de tu prueba, para alcanzar las promesas. Entonces, es una oración que tenemos que
que incluir en nuestro día a día. Tenemos que pedirle sabiduría para nuestro esposo, para nuestros hijos. O sea, la pedimos para nosotras, pero tenemos que pedírsela a Dios. Dice que nos la va a dar abundantemente y sin reprocharnos nada. Nada más aquí vuelve a haber una llave o una condición para hacerlo, y volvemos a esta ingrediente, a esta llave que es la fe. Dice, pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque todo este versículo de Santiago nos dice que si nosotros dudamos no vamos a recibir nada de parte de Dios. Y muchas veces tú y yo a lo mejor hemos estado así de la salida, así de encontrar la ruta final del laberinto de nuestra prueba. Y yo le llamo laberinto porque cuando tú estás en una prueba, uno dices, no veo el fin, no veo la luz al final del túnel, no veo por dónde caminar, no sé qué decisión tomar, no sé qué pensar, no sé qué decidir. Yo creo que en algunos momentos de nuestra vida todos hemos estado ahí, y por eso es que necesitamos agarrarnos de la fe y pedirle a Dios esa sabiduría sin dudar. Dice, para que no seamos como las ondas del mar, arrastradas de todo tipo de viento y echados de una parte para la otra. Las dudas. Dice, no piense pues quien tal haga que va a recibir algo del Señor. El que es inconstante o de doble ánimo no logra absolutamente nada. Entonces, alcanzar lo imposible y tener las llaves de lo imposible tiene todo que ver con que tú y yo podamos escuchar la voz del Espíritu Santo para encontrar la salida, que esa la tenemos que dar por seguro. Tienes una prueba, tienes una tribulación, tienes un problema, tienes un conflicto, tienes decisiones difíciles que tomar, ten por seguro que juntamente con esa situación difícil, Dios ya te dio la salida. Si es algo que estás viviendo hoy, si es algo que ya viviste en el pasado, pero estás sufriendo las consecuencias de esa situación que viviste en la infancia o que viviste en la casa de tus padres, y estás hoy sufriendo las consecuencias de una herida no sanada, igualmente Dios ya nos dio la salida. Y aquí entramos a Romanos 8. Este versículo todo el capítulo de Romanos 8 yo te lo recomiendo muchísimo, porque habla precisamente de alcanzar lo imposible. Dice acá, desde el versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotras, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y ya mencionamos cuáles son, pero los que son del Espíritu, o sea tú y yo, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que estás aquí para salir llena de vida y llena de paz. Dice en el versículo 7 del mismo Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí lo unimos, lo enlazamos a Hebreos 11:6, que dice, fíjate cuántas veces vamos a encontrar esta unión entre fe y paciencia. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador Él de los que le buscan. Veníamos leyendo que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradarle. Entonces, también la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Entonces tú y yo podemos vivir gracias a que tenemos fe, gracias a que estamos esperando algo, gracias a que hay algo imposible hoy en tu vida y en la mía. ¿Qué
le llamo yo imposible? Algo que tú y yo no hemos podido lograr a pesar de todos nuestros esfuerzos, o algo que a pesar de que nos esforzáramos al 1000, no podríamos alcanzar. Es algo tan grande que va más allá de nuestras fuerzas. Es algo tan grande, es un sueño que va más allá de nuestras capacidades. Y bien entra el término de milagro, ¿no? Es algo imposible para nosotros. Y ojalá tengas muchos imposibles en tu lista de sueños y anhelos para que puedas vivir, porque por la fe vivimos. Y es un concepto de tener vida, de tener ilusión, de tener esperanza, de tener expectativa. Porque si no, realmente lo que tú vives cada día es aburrido, es cotidiano, es monótono, es... pero cuando tenemos expectativas grandes y sueños grandes, no sé tú, pero yo cobro ánimo. O sea, cuando me enfrento a las cosas más difíciles de mi vida, no puedo dejar de reconocer que hay momentos en que uno se desanima, pero vuelves a cobrar ánimo cuando vuelves a creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Y que si tú estás hoy aquí es porque le estás buscando a Él, no me estás buscando a mí. No estás buscando entretenerte, no estás buscando a ver cómo transita de aquí una hora. No de aquí, de 8 a 9 de la noche más o menos que nos lleva el cafecito. Tú estás aquí porque estás buscando algo más. Algo que tu corazón anhela, a lo mejor no lo sabes describir del todo, o quizás sí. Yo te invitaría a que sí lo puedas describir y sí lo puedas hablar y sí lo puedas visualizar y redactar, porque esto es importantísimo para que tú puedas verdaderamente alcanzar esos sueños imposibles. Y continuamos en Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que fue con el que iniciamos, estos son hijos de Dios. Entonces es a la vez es como una ratificación de nuestra condición de hijas de Dios. Yo creo que es una de las experiencias más hermosas cuando tú empiezas a afinar tus sentidos y a distinguir la voz del Espíritu Santo en tu vida y a encontrar esos momentos en que dices, sí, me dijo que era por acá y no lo escuché. O lo escuché, pero no lo tuve tan claro. No distinguí si era yo o era el Espíritu Santo. Y eso es parte del proceso en el que vamos afinando nuestros sentidos. Y vas distinguiendo cuando eres tú, son tus miedos, es tu pasado, son tus fantasmas o es la voz del Espíritu Santo. Son muchas las voces y afinar esos sentidos para encontrar la salida se nos hace indispensable en nuestro caminar, a la par de pedirle a Dios sabiduría para vivir, para tomar decisiones. Acuérdate que esa fue una oración que le encantó a Dios. Fue la oración de Salomón, que le dijo, ok, gracias por darme todo lo que me vas a dar, pero dame por favor sabiduría para poderlo administrar. Entonces, fue una oración a la cual Dios contestó, pues mira, dado que me ha fascinado tu oración y en lugar de pedirme esto, tus enemigos, riquezas, larga vida, en lugar de pedirme tantas cosas, ahorita que me tienes enfrente, me has pedido sabiduría, pues entonces te voy a dar sabiduría y te voy a dar todas las demás cosas que no me has pedido. Entonces me parece como una revelación que te da el Espíritu Santo a tu vida para decir, acompañada a todas tus oraciones diarias, a todas tus peticiones, pide primero que nada sabiduría para que Dios te añada, como a Salomón, todas las demás cosas. Dice Romanos 8, porque continúo, retomo esta parte donde dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estas son hijas de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, ¿verdad? Abba, que es una expresión cariñosa a Dios, como cuando le dices papito. Entonces, tú y yo tenemos ese espíritu de adopción
ese espíritu que nos da convicción de que podemos llamarle Padre. Y ratificamos que no nos ha dado un espíritu de esclavitud y no nos dice no vuelvas a caer en temor, que a la vez es duda, ¿verdad? Que a la vez es incertidumbre, que a la vez es inconstancia, que de todo eso que queremos, no queremos caer en ello. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no importa cuántas veces tú y yo nos hemos equivocado, hemos caído, nos ha faltado la fe, nos hemos encontrado en circunstancias que no hemos podido vencer, pero hoy estás aquí para que el Espíritu Santo te retome en fuerzas, te refuerce, te recuerde que no tienes un espíritu de temor, que las decisiones de vida, digo, si vamos a decidir qué película ver, o qué pizza pedir, o qué libro leer, si lo quieres ver así, no son decisiones de vida. Las decisiones trascendentes de nuestra vida, las decisiones que afectan a nuestros hijos, las decisiones que afectan a nuestra familia, las decisiones que afectan nuestra eternidad y nuestra relación con más importante, es primeramente con Dios, con su Espíritu, con Jesús y con nuestro entorno, con nosotras mismas. Para decisiones de vida, nosotros siempre tenemos que filtrarlas por el Espíritu Santo y necesitamos, hoy estamos aquí porque todas necesitamos que Dios nos recuerde esta palabra que hoy nos está dando, que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú y yo podemos dominarnos para la comida, para el ejercicio, para el hablar, podemos dominar nuestros pensamientos, podemos dominar nuestros miedos, podemos dominar todas las cosas a nuestro alrededor, porque es el espíritu que Dios nos ha dado como sus hijas, que muchas veces no lo escuchamos, que muchas veces le bajamos el volumen a su voz y se la subimos a todos los demás distractores que el día a día y los afanes, como dice la Escritura, nos ahogan. Pero continuamos en Romanos 8 y dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijas de Dios. En el fondo de tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, cuando traspasas tus dudas, tus miedos, tus incertidumbres y tus facetas más feas, en el fondo el Espíritu Santo le habla a tu espíritu y te da convicción de que eres una hija de Dios. Dice, y si hijas, también herederas, herederas de Dios y coherederas con Cristo. Todo lo que Cristo haya heredado, todo lo que Cristo heredó, tú y yo somos coherederas de todo lo que Él heredó, y basta pues toda la Escritura para que descubramos todo el derecho legal que tenemos de recibir esa herencia, dice. Pero aquí dice, si es que padecemos, es una condicionante, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificadas. Pues tengo por cierto que las aflicciones que estás viviendo actualmente, así lo dice la Escritura, pues tengo por cierto en el versículo 18 de Romanos 8, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotras ha de manifestarse. Qué impresionante, ¿no? Es este capítulo de Romanos 8 que está desglosando todo lo que es ser guiadas por el Espíritu de Dios y de que Él nos está dando testimonio a ti en esta noche de que eres hija de Dios. Y si hija, heredera. Y si heredera, coheredera con Cristo de todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario.
y todo lo que Cristo hoy gobierna, sentado a la diestra del Padre, de todo eso. ¿Cómo no vamos a poder lograr vencer cada uno de nuestros miedos y de nuestras circunstancias más adversas? Claro que podemos. Y continuamos en el mismo de Romanos 8, en el 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de las hijas de Dios, de los hijos de Dios. Estoy llevando a nuestro género. Y dice acá, porque en esperanza fuimos salvas, pero la esperanza que no se ve no es esperanza. O sea, tenemos que estar, qué impresión, tenemos que estar ante algo que no se ve para que sea esperanza. Dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pues obvio, ¿no? Si ya lo estás viendo, ya no estás esperando, ¿no? Pero si vemos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, lo hermoso es, qué paradójico que lo hermoso es no tener, no ver, pero esperarlo. Entonces, ¿qué estás esperando tú? Sanidad, prosperidad, la transformación de tu matrimonio, la transformación de tu propio corazón, de tus pensamientos, la transformación de tu cuerpo, de tantas áreas de nuestra vida. Dice, porque, y aquí cuando yo estaba leyendo este versículo, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿para qué espera? Pero si estamos esperando lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y aquí regresamos a que con fe y con paciencia se heredan las promesas. Las dos grandes llaves para alcanzar lo imposible. Las promesas, fe y paciencia. Si tú llevas mucho tiempo esperando algo, en lugar de que eso seguramente te ha desanimado, el tiempo en contra, yo en alguna ocasión le he dicho al Señor, ¿verdad? Señor, pues allá la eternidad, pues nada, no pasa, el tiempo no cuenta igual que de este lado. De este lado, como dice Pablo, nuestro cuerpo natural se va desgastando, se va deteriorando, se va agotando conforme el tiempo va pasando. Pero lo importante aquí no es lo que pasa con nuestro cuerpo corporal, sino lo que pasa con nuestra fe y lo que pasa con nuestra esperanza. Y si tú llevas mucho tiempo esperando, ya has trabajado la paciencia. Yo te diría hoy, no lo abortes, no abortes tu sueño, no abortes tu anhelo, no abortes tu imposible, porque lo único que necesitas esta noche es agregarle más fe, porque si ya tienes la paciencia de los años que llevas esperando algo, pues ya tienes un ingrediente, paciencia. Ahora agrégale fe, agrégale aún más confianza en Dios de que lo vas a ver para que heredes esa promesa, porque igual ya estás a unos instantes, días o semanas de alcanzar esto que Dios ha tenido para ti en Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada una de vosotras muestre la misma solicitud hasta el fin. Mira qué hermoso deseo está aquí en la palabra de Hebreos. Pero te deseamos que cada una de ustedes tenga la misma solicitud hasta el fin, la misma actitud para plena certeza de la esperanza, a fin de que no te hagas perezosa, sino imitadoras de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6, el salón de la fama de todos los que por fe y paciencia heredaron las promesas. Y te invito a leerlo con todo detalle. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, escucha acá, ¿verdad? Yo espero que tú siempre estés pensando que en tu padre Abraham, en tu madre Sara. O sea, la escritura dice que ya no somos más hijas de Eva, que somos hijas de Sara. Hablando del linaje al cual fuimos trasladadas, ¿verdad? Obviamente tú y yo decimos, bueno, pues mi abuelita
pues en mi caso, ¿no? Mi abuelita Tere, la abuelita tal, cada una de nosotras tuvimos nuestros abuelos paternos y maternos, pero lo importante aquí, estamos hablando de nuestro clan espiritual, la familia espiritual a la cual tú y yo pertenecemos, ese linaje del cual Dios nos sacó y que necesita hoy el Espíritu Santo recordártelo para que no veas lo que tus ojos naturales ven, sino puedas ver lo que Dios ve de ti, del linaje al cual perteneces y la promesa que Dios le hizo a Abraham y que está en este momento hoy recordándote en Hebreos 6:13. Dice, porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar contra otro mayor, juró por sí mismo. Evidentemente Dios no podía decir, te lo juro por alguien mayor que él. Dice, ok, pues entonces nos queda claro que no hay nadie más alto ni más grande que Dios. Y aquí nos lo ratifica la palabra, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, esta palabra que te dice a ti hoy, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esa es una herencia para ti y para mí, que abre la llave de lo imposible, porque Dios le dio esa promesa a Abraham, juró por sí mismo que de cierto nos bendeciría y nos multiplicaría, dice acá, con abundancia. Entonces, no sé en qué área de tu vida tienes escasez, porque pues obviamente si dijo que nos iba a bendecir con abundancia, es contrario a toda escasez en nuestras vidas. Vuelvo a los frutos del Espíritu. Escasez quizás tienes de gozo, de amor, de paz, de paciencia. Tienes escasez de benignidad, de bondad. Tienes escasez de fe, tienes escasez de mansedumbre, tienes escasez de templanza. Y todo te altera, todo te mueve, eres irritable, voluntariosa, desanimada, con tristeza, con desánimo. O sea, dice que nos bendecirá con abundancia y nos multiplicaría. Primero nos bendeciría y luego nos multiplicaría. Entonces, estas promesas que le hizo de nuestro linaje a Abraham, ¿verdad? Que Dios nos sacó, dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable y nos sacó para hacer un linaje, una nación santa, ¿verdad? Un pueblo adquirido por Él para anunciar las virtudes, que es lo que hoy estamos haciendo de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquel, pues, es Jesucristo. Entonces, continuamos y cerramos con esto. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En todas las áreas en las que tú y yo somos débiles, el Espíritu Santo nos está ayudando. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por ti y por mí. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotras y que muchas veces estamos pidiendo mal, no sabemos bien qué pedir, no sabemos bien cómo orar, pero Él está intercediendo. Por eso esta comunión tan importante con Él, para escucharlo y su guianza como hijas de Dios para salir de nuestras pruebas. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotras. Y sabemos, y esta parte final con la que estamos cerrando, Romanos 8, es un versículo donde cierra todo el capítulo de Romanos 8 diciéndote que eres más que vencedora. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no a todos, no a todo el mundo, las cosas malas se les convierten en buenas. No a todos. Esta palabra nada más es para los que amen a Dios. Y sabemos que a los que amen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotras, ¿quién
contra nosotras. Entonces, el quién contra nosotras es ni nosotras mismas, ¿verdad? Ni nosotras mismas. Tenemos que tener convicción de que dice, como dice la Escritura, que en todas estas cosas somos más que vencedoras. ¿Por qué? Porque todo lo malo se nos va a convertir en bueno. Llámale malo a todo lo que no te agrada, porque la palabra dice que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable, ¿verdad? Como lo hemos platicado en otros cafecitos. Si no es bueno, si no es perfecto, si no es agradable, es temporal, porque hay una salida que te va a llevar al siguiente nivel de promoción, de bendición, de abundancia, de lo que Dios quiere prepararte para tu vida. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todas nosotras, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso este capítulo de Romanos 8 realmente tiene muchísimo poder para la comprensión de nuestra condición humana, de nuestra condición espiritual y de la fortaleza que tenemos como hijas herederas de Dios y coherederas con Cristo. Por eso aquí también cierra, ¿verdad? En el versículo 35 y 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Seguimos en Romanos 8. Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes bien, dice la Escritura, en todas estas cosas somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos ama. Por eso dice el versículo 38, por lo cual estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esta promesa, con esta palabra, con esta verdad, te dejo para que tú puedas vivir una semana llena de la convicción de que el Espíritu Santo te va a guiar a la salida de tu condición actual, que el Espíritu Santo te va a guiar a encontrar esa llave que te lleve a lo imposible, al ámbito de lo imposible. Yo te invito a que puedas tener una libreta especial para tus cosas espirituales, una libreta donde además de anotar las cosas por las cuales orar, puedas anotar las cosas, tu lista de lo imposible, con fecha, con día, ¿verdad? Fecha y hora de qué es lo que tú estás esperando, y del otro lado puedas poner o dejarle el espacio para anotar cuándo el Señor te lo cumple o te lo concede, o cuando tú encuentras la salida, porque Él dice que juntamente con la tribulación ya nos dio la salida. Así que es cuestión de tiempo nada más, es cuestión de convicción, porque eso sí, si dudamos, si seguimos dudando, si seguimos yendo y viniendo, si seguimos tomando decisiones de vida sin afinar nuestros sentidos espirituales a la voz que nos guía a toda verdad, que nos guía a todo lo bueno que Dios tiene para nosotras, pues vamos a seguir tropezando, vamos a seguir cometiendo errores, que sí, si bien es cierto, si amamos a Dios y ponemos su palabra por obra, todo lo malo Dios en su infinita misericordia nos lo convierte en bueno. Eso no quiere decir que si podemos ir directamente a lo bueno, pues es lo ideal, ¿verdad? Eso es sabiduría, no tropezarnos dos veces con la misma piedra, ¿no creen? Yo creo que es importante esa oración por sabiduría, todos estos versículos que el Señor nos compartió esta noche, para empoderarte, hoy que está tan de moda esta palabra de empoderamiento de las mujeres, pues no hay mejor manera que empoderarnos que recibir y reafirmar nuestra condición de hijas, de nuestra condición de muy amadas y nuestra condición de más que vencedoras
en Cristo Jesús. Así que excelente inicio de semana con la palabra que el Señor nos ha dado. Sigue firme en el Señor. Te recomiendo muchísimo que puedas seguir la serie de heridas emocionales y relaciones rotas que están en nuestro sitio web del Facebook y también en nuestros canales, para que sigas aprendiendo y creciendo. En tanto, déjanos tus comentarios. Si te bendice esto, pues compártelo en tus redes sociales para que más mujeres puedan encontrar la salida de sus circunstancias y puedan conocer al Dios que las ama. Dios las bendiga. Bonita noche. Bye.